El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a La él. palabra eficaz del Señor estará en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Jesús inició su ministerio, vino a hablar de su reino, y este es un reino espiritual y no material. Y aunque lo espiritual está por sobre lo material y están interconectados, son diferentes en sí mismo. Por eso Jesús respondió lo siguiente cuando Pilatos le preguntó si era rey de los judíos en Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que cuando nos acercamos a este primer sermón desde el inicio de su ministerio, lo que tenemos que ver es que Jesús fija las bases para poder vivir de acuerdo a estos principios, a estas leyes, de acuerdo al corazón de Dios. Y alguien puede decir: no puedo cumplir con esto, es difícil. Pero lo que tenemos que entender es que venimos con un trasfondo de años de vivir a nuestra manera. Y estas leyes que Jesús está poniendo aquí no se pueden vivir a la manera humana, tenemos que vivirlo a la manera de Dios, porque son leyes sobrenaturales, y las leyes sobrenaturales se tienen que vivir con un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Y si somos verdaderos cristianos, quiere decir que le hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, que le entregamos el derecho de propiedad de nuestra vida, para que Él disponga de nosotros de lo que Él quiera hacer. Y eso no es fácil de aceptar. Así que en el mensaje de hoy vamos a aprender la primera bienaventuranza, que es la base de todas las demás. Y cada una de estas bienaventuranzas trae un mensaje profundo en sí mismo, y cada una de ellas son esenciales e interconectadas, y esta primera bienaventuranza es la clave de todo lo que sigue. Hay una secuencia espiritual lógica. Un verdadero cristiano debería tener cada una de estas características y no solo alguna de ellas. Hoy vamos a tratar solo esta primera bienaventuranza, y debe necesariamente ser la primera simplemente porque sin ella no hay acceso al reino de los cielos. Y todas las otras características son en un sentido la consecuencia de esta. Empezamos entonces en Mateo capítulo 5 versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Lo primero que dice el versículo es viendo la multitud. Si ustedes vuelven unos versículos atrás, desde que Jesús inicia su ministerio y comienza el llamamiento de lo que serían sus discípulos, verán también que muchísima gente le empezó a seguir. Dice Mateo capítulo 4 versículos del 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Es decir, cuando Jesús vio esa multitud, quiso asentar algo, establecer una enseñanza que permanezca fija o firme. De hecho, al terminar el Sermón del Monte, lo hace con la parábola de los 2 cimientos. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que nos quiere decir parte de este primer versículo de nuestro texto principal?
Lo que Jesús quería es transparentar que la llegada del reino no iba a ser solo sanación física, sino vivificación espiritual. Una explicación un poco más fuerte lo hizo en Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo segundo que señala es que subió al monte. El monte significa lo alto, lo santo, donde está la presencia del Señor. Pero subirán solo los limpios de manos y puros de corazón. Dice Salmos capítulo 24, versículos del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y lo tercero que señala del primer versículo es que Jesús se sentó. Esto tiene que ver con el pensamiento hebreo. Recordemos que el trasfondo es hebreo, que Mateo es hebreo. Debemos entender que la forma en que los rabinos y los doctores de la ley enseñaban eran sentándose. De ahí viene el término cátedra, la silla, el que enseña sentado. De hecho, dice Mateo capítulo 23, versículo 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Quiere decir que Jesús se sentó porque iba a enseñar como enseñaban los grandes maestros. Seguimos con nuestro texto principal en Mateo capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí hay otra expresión interesante, dice abriendo su boca. Podría Mateo haber escrito dijo solamente. ¿Por qué utiliza la expresión abriendo su boca? Abrir la boca es un hebraísmo. Significa que cuando el que va a hablar va a decir algo muy importante, no se dice dijo, sino se dice abrió su boca. Lo que quiere decir es que lo que está presentando el maestro va a ser algo muy relevante y trascendente que va a introducir una enseñanza permanente. Y dice después, vinieron a él sus discípulos. Si se fijan bien, aunque era una multitud todos los que le seguían, este sermón era principalmente para sus discípulos. De hecho, dice en Lucas capítulo 6, versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Por eso dice vosotros, no dice todos ustedes. Y algo interesante, en Mateo 4, leído antes, solo se menciona que a los que le traían eran todos los que tenían dolencias, los afligidos, los que tenían diversas enfermedades y tormentos, principalmente del alma. Pero en cambio dice en Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 31, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Es decir, eran más sanaciones físicas. Seguimos con nuestro texto base en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí utiliza esta palabra interesante, bienaventurados, y usted va a encontrar con que algunas versiones de la Biblia, tratando de hacerlas más contemporáneas, las traducen como felices. Sin embargo, esta palabra es mucho más profunda que la palabra feliz. En griego es la palabra Makarios, Strong G3107, y significa supremamente bendecidos. Es la felicidad que los griegos atribuían solamente a los dioses.
es decir, un estado de felicidad que va más allá de lo humano y que tiene que ver con mi comunión con Dios. Está Dios presente en la palabra bienaventurado. En la palabra felicidad que usamos todos los días puede estar Dios presente o no puede estarlo. Cuando hablamos de la felicidad de los hombres, tiene que ver más bien con la circunstancia, con lo que me pasa, con lo que me sucede. Bienaventurado no tiene nada que ver con mi circunstancia. De hecho, dice Job capítulo 5 versículo 17: He aquí, bienaventurado es el hombre en quien Dios castiga, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Aquí viene del griego esher, Strong H 835. Se dan cuenta que según la felicidad del punto de vista del hombre no calza, no se puede estar feliz cuando el Señor nos corrige, pero desde el punto de vista de Dios, un bienaventurado es aquel en quien el Señor hace cosas grandes. ¿Para qué? Para la comunión con Él y la vida eterna. Dice Lucas capítulo 1 versículos del 48 al 50: Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Veamos también Salmos capítulo 1 versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Proverbios capítulo 16 versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ahora, las bienaventuranzas, cuando uno lo lee superficialmente, son una serie de exclamaciones en apariencia absurda. ¿Por qué? Porque son contradictorias, chocan contra el pensamiento común, chocan contra la concepción común de las cosas. Se puede uno imaginar a Jesús hablando a toda la gente que estaba alrededor de él, a muchos galileos. Era gente que estaba oprimida, que escuchaba asombrada, y no pueden creer lo que escuchan, porque dice: felices los pobres, felices los que lloran, felices los hambrientos, felices los perseguidos, y ellos creen todo lo contrario. Ellos creen que felices son los ricos, son los que ríen, son los que están saciados, los que viven tranquilos. Es decir, básicamente, todo lo que dice Jesús es lo contrario a lo que dice el mundo. De hecho, dice Mateo capítulo 16, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, como mencionamos antes, esta es la visión superficial, que cuando uno lo lee la primera vez siente que está todo invertido, pero cuando las analizamos nos damos cuenta que todo está en orden. Y vamos a tratar en este mensaje solo el primero, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, note que en todas estas bienaventuranzas Jesucristo habla de lo que somos, no de lo que nosotros tenemos. Hoy hay un mundo que pone el énfasis principalmente en las cosas que tiene. Felices los que tienen riquezas, felices los que tienen fortaleza, felices los que tienen poder, felices los que tienen conocimiento, felices los que tienen prestigio, felices los que tienen popularidad. Estas cosas son las que la gente piensa que trae la felicidad. Es el pensamiento en general de la gente. Pero entonces, ¿qué significa pobre en espíritu? Significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Significa conciencia de que no se es nada en la presencia de Dios. Nada podemos hacer ni producir por nosotros mismos. Significa que si somos verdaderos cristianos, no debemos basarnos en nuestro nacimiento natural. No debemos confiar en que pertenecemos a ciertas familias. No nos gloriaremos que somos de tal o cual nación. No edificaremos sobre nuestro temperamento natural. No dependeremos de la posición natural que alcanzamos en la vida, ni en poderes que nos hayan sido otorgados. No confiaremos en el dinero ni en las riquezas que podamos tener. No nos gloriaremos en la instrucción recibida, ni en la universidad a la que hemos asistido. No. Todo esto Pablo vino a considerarlo como basura y obstáculo para su obra porque tendía a dominarlo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Ahora, la palabra pobre utilizado aquí viene del griego tojos, Strong G 4434, que quiere decir mendigo, alguien que le faltan los medios para alimentarse y los medios para vivir. Cuando Jesús contó una de sus parábolas, utilizó esta palabra en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. En el original, esta palabra mendigo es la misma palabra para pobre que utilizó en las bienaventuranzas. Lo que está diciendo Jesús es que bienaventurado aquel que se mira como un pobre, como un necesitado, como un ser dependiente. Él no está hablando de dinero, no está hablando de riqueza, no está hablando de bienes materiales. Por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Lo ven? En espíritu. Ustedes saben que el espíritu es la parte del hombre que se relaciona con Dios. Si nosotros entendemos esto, entonces bienaventurado es el pobre que en su comunión con Dios. Dijo Jesús en otra parábola, en Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 13. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. El primero subía al templo a orar, sintiéndose espiritualmente rico, y viene para decirle a Dios que él es rico. Y Jesús dice después: vino otro hombre despojado y que sale justificado delante de Dios, que siente que no puede presentar nada. El rico en espíritu es el rechazado por Dios. Es el que no ve su propia pobreza espiritual. Es el que no ve su falta, el que no ve su pecado. Es el que se siente justo. El pobre en espíritu es el que es aceptado por Dios porque es consciente de su propia necesidad espiritual. Si me presento a Dios sin ver mi pobreza espiritual, es que no entendí quién es Dios y no entendí quién soy yo. Cuando entiendo quién es Dios y cuál es su grandeza, entonces me acerco en mi necesidad. Ahora bien, un pobre en espíritu no es un pusilánime, llámese de aquella persona con falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. No es una persona sin carácter, no es un apocado, no es un indeciso, porque muchos leen esto y creen que se está refiriendo a esto. De ninguna manera, es una persona que está bien ubicada delante de Dios y que sabe su necesidad y que toda su vida depende de Dios y que no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Fíjese que pocas veces tomamos conciencia de esto. ¿Alguna vez escuchó esta frase, no somos nada? No la escuchó en un cumpleaños. Nadie va a un cumpleaños y dice no somos nada. Nadie va a un casamiento y dice no somos nada. ¿Dónde se dice esta frase? Hay un solo lugar en donde se dice esta frase y es en los velorios, porque es el único momento donde nos damos cuenta de que no somos nada realmente. Un pobre en espíritu es una persona que está bien ubicada delante de Dios. Dijo Isaías en Isaías capítulo 57 versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En la experiencia de los hombres de Dios son todos los que nosotros llamaríamos hombres de carácter, valientes, decididos, enérgicos. Piensen los grandes profetas, piensen los grandes hombres de la antigüedad, eran todos hombres de tremendo carácter. Ahí estaba Isaías, cuando se presenta delante de Dios, un hombre de carácter que va a enfrentar a todo un pueblo, y él dice en Isaías capítulo 6 versículo 5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías está delante de Dios y muestra su pobreza espiritual. Jeremías, el hombre que se levantó contra todos en una nación y que lo mantuvo hasta el fin, dijo en Jeremías capítulo 1 versículo 6: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño.
está delante de Dios mostrando su pobreza espiritual. Moisés dijo a Dios en Éxodo capítulo 3 versículo 11: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Estamos hablando de los hombres de carácter, pero esos hombres de carácter que se enfrentaban a la gente, cuando se enfrentaban con Dios, entendían cuál era su pobreza espiritual. Pedro, cuando entendió quién era Jesús, dijo en Lucas capítulo 5 versículo 8: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Todos los hombres de Dios dejan el testimonio de su pobreza espiritual, a pesar de la energía, a pesar de la actitud, a pesar de lo que tenían que hacer, de su valentía, sentían que cuando estaban en la presencia de Dios, estaban ante aquel que tenía todas las cosas y que ellos estaban totalmente despojados. Dice David en Salmos capítulo 103 versículos del 15 al 16: El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá jamás. Está diciendo, en otras palabras, no somos nada. Ahora, si somos pobres en espíritu, cambian también nuestras actitudes de vida, porque el pobre en espíritu cambia su actitud de vida. Veamos otro ejemplo en Hechos capítulo 8 versículos del 28 al 31. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este etíope tuvo suficiente dinero para comprar en Jerusalén el rollo del profeta Isaías, y lo compra y se lo lleva. Esto no es usual porque en aquel momento un rollo era carísimo y solamente lo podían tener algunos, pero él era un funcionario de la reina, tenía el rollo con él y se iba por el camino desierto, leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53. Y se le acerca a Felipe, que no va ni siquiera en una cabalgadura, que está caminando, y le dice: ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dice que se siente con él y le explique. Ahora, vamos a suponer que cualquier persona de autoridad en Latinoamérica, y no le pongo nombre, que esté leyendo la Biblia, que alguien se le acerque y le diga: sé que usted lee, pero ¿entiende lo que lee? ¿Qué cree usted que le va a contestar? ¿Qué le contestó el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si alguien no explica? Usted sabe, venga, porque esto no lo entiendo. Ese es un pobre en espíritu. Él sabe su limitación, es el hombre poderoso con el séquito y dice: venga al lado mío y enséñeme. Otro ejemplo: un día al rey David le cometen una gran injusticia. Un hombre rico y de malas obras llamado Nabal, que tenía una hacienda, le negó una ayuda a David, pese a que David antes le había ayudado. David había acobijado y dado buen trato a los pastores de Nabal, quien tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Nabal estaba pasando por un buen momento porque estaba trasquilando ovejas. David envió 10 jóvenes para que Nabal pudiera ayudarles, así como también a David. Veamos 1 Samuel capítulo 25, versículos del 9 al 12. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy quienes huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. David, al recibir la noticia de los jóvenes, preparó a unos hombres y se dirigió hasta donde estaba Nabal para destruir y acabar con todo lo que tenía. Pero uno de los criados de Nabal dijo a Abigail, la mujer de Nabal, de buen entendimiento, lo buen anfitrión que había sido David con ellos y lo necio que había sido su esposo con los jóvenes de David, y Abigail preparó unos presentes, sin decirle nada a su marido Nabal, para ir al encuentro con David. Veamos lo que ella hizo y dijo cuando llegó hacia él.
en 1 Samuel capítulo 25, versículos del 24 al 26. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como a Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. David reflexiona y dice a la mujer: Bendita tú, enviado por el Señor, que me estorbaste. Este es un pobre de espíritu, escuchó y aprendió. No dijo: es una mujer, hazla a un lado. Los hombres que han llegado a ser pobres en espíritu son los que han dejado de mirarse para adentro, de valorarse a sí mismos, y han mirado la grandeza de Dios. Cuando se pone los ojos en el Señor y vemos nuestra propia realidad, nuestra propia pobreza espiritual, entonces empezamos a renunciar a la soberbia, bajándonos del trono, y cuando nos bajamos del trono, Dios va subiendo a ese trono. Por eso cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está diciendo: porque son los que se han bajado del trono y han dejado que Dios ocupe el primer lugar. Dice Lucas capítulo 1 versículos 51 al 52. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Un pobre en espíritu es aquel que está vacío, que no tiene nada, es decir, no podemos ser llenados hasta que no estemos vacíos. No se puede llenar con vino nuevo una vasija que todavía conserva algo del vino viejo. Hasta que el vino viejo haya sido derramado, no puede llenarse con el vino nuevo. Hay estos dos aspectos en el Evangelio, un derribar y un levantar. Dijo Simeón respecto a nuestro Señor y Salvador cuando lo sostuvo en sus brazos, en Lucas capítulo 2 versículos del 34 al 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La caída está antes que el levantamiento, es parte esencial del Evangelio, que antes de la conversión debe haber la convicción de tener frutos de arrepentimiento. El Evangelio de Cristo condena antes de liberar. Esto es algo fundamental. Ahora, pobre en espíritu no significa estar vacío siempre, sino que es llenarnos de un nuevo vino, del Espíritu Santo a través de su palabra. Dijo Jesús en Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, el saber poco es lo más peligroso. Ser pobres en espíritu no significa ignorancia de las Escrituras. Al contrario, esa humildad la produce el estar consciente de la inmensidad de lo que queda por aprender. Cuanto más sabemos quién es Dios, más el temor reverencial estará en nosotros. Cierta vez, cuando Abraham habló al Señor, dijo en Génesis capítulo 18, versículo 27, y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él se sentía insignificante, pero tenía conocimiento de Dios. Uno se da cuenta por cómo le hablaba sobre la justicia de Dios, de lo que iba a hacer a Sodoma y Gomorra. Luego después tomó más confianza en Génesis capítulo 18, versículo 31. Y dijo: He aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Se notaba que había un temor reverencial al Señor. No así los que se quedan mudos por la ignorancia. Dice Mateo capítulo 22, versículos del 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es decir, los bienaventurados han entendido el secreto de la vida espiritual, los que entendemos que estamos desnudos delante de Dios y dejamos que Dios ocupe el lugar que debe ocupar. Amén.